Hola, hola, bienvenidos a un miércoles más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Y porque 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, no puede dejar de visitarme mi querido Héctor Infanzón y Elena Sainz. Ahorita les platico más sobre los invitados. Pero hoy vamos a platicar, pues, autocuidado, diabetes, bienestar, ¿no? Siempre si algo yo hablo mucho con Héctor en especial es que pues diabetes no es sentencia de muerte, diabetes no es vives en otro mundo y tienes que... No. Y además también sobre prevalencia y alimentación, hábitos, en fin. Quédense porque va a estar muy bueno este podcast, porque además han de saber que Elena fue mi maestra en el diplomado de educador en diabetes en la Ibero y me hizo vivir con diabetes. ¿Cuánto tiempo habrá sido que nos habrás dejado una semana? Por lo menos una semana, pero siempre les digo, pero esto es para siempre, así es que ustedes pueden seguir viviendo como si tuvieran diabetes porque no es muy diferente a como la mayoría de las personas que cuidan su salud deberían vivir. Pero bueno, a ver, Elena, ¿quién es Elena Sainz? Ay, mi Fer, pues yo actualmente me dedico a la educación en diabetes. Yo estudié diseño industrial de primera profesión y lo volvería a hacer, pero vivo con diabetes tipo 1 desde los 14 años. Y mis primeros 6 años después del diagnóstico realmente viví en una época de mucha ignorancia. Yo me inyectaba solo un tipo de insulina una vez en las mañanas y ya está. Y eso no es suficiente para poder llevar un manejo adecuado. Y ya más adelante hice mi servicio social en una asociación de diabetes. Ahí me di cuenta que la cosa no era así. Y más adelante tuve la oportunidad de hacer el diploma de educador en diabetes y ahí encontré mi lugar en el mundo. Yo dije, esto es lo que hace falta. Si hubiera más personas que te explicaran, que te acompañaran en comprender qué es lo que estás enfrentando, en darte herramientas para enfrentarlo de la mejor manera posible, pues yo me hubiera ahorrado 6 años de ignorancia y pues poder acompañar a otras personas a que no vivan en la ignorancia. Eso es lo que me movió a dirigir toda mi carrera. Y ve nada más quién eres hoy, ¿eh? Ahí estoquenla. Y mi querido Héctor, que eres un invitado recurrente y más en estas fechas. Sí. Y cliente frecuente. Siempre mi referente, siempre digo, el mejor. Ahí está mi querido Héctor. Muchas te aprecio gracias, mucho. Fer. Pero a ver, dile a quien por primera vez le picó hoy, Sí. ¿quién es Héctor? Pues yo encantado de estar en el espacio del Bien Comer. Yo también te admiro mucho, sobre todo por esta comunidad que has creado. Héctor es nutriólogo, es educador en diabetes, un poco como Elena. También encontré mi misión en la vida en un campamento de verano para niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Y recuerdo mucho una nutrióloga que me dijo, son pocos los nutriólogos que son educadores en diabetes. Y averigua sobre eso, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos 9 años después dedicándonos a O sea, a sin esto. querer fuiste a ese campamento. Sin querer, las cosas de la vida llegué y pues eso es lo que me ha movido, ¿no? Y eso, me dedico mucho a educación en diabetes tal cual, a acompañar a otros profesionales de la salud y a que entiendan justamente que necesitamos herramientas distintas que muchas veces no nos enseñan en la escuela. No, y es que educación de verdad es empoderar. O sea, cuando tú explicas, mira qué curioso que aquí sin querer queriendo los tres, hacemos lo que nos apasiona sin querer. Sí. Yo también, digo, no voy a hablar hoy aquí de mí, pero también sin querer yo di con la comunidad y trabajé 10 años en la Universidad Iberoamericana en la promoción de la salud y dije, de aquí soy. O sea, cuando ves esa necesidad de conocimiento y te das cuenta de lo mal informados que estamos y eso que antes no había tantas redes sociales ni tanta infodemia como hoy, ¿eh? Claro. O sea, y aún así todas las que vimos. Entonces, qué bonito que haya personas como ustedes que estén difundiendo y picando piedra porque es bien difícil, ¿no, Elena? Justo. O sea, no se te enchina la piel cada que... Sí, ¿verdad? A cada rato. Sí, que ves cada cosas vez que dices, ¿por qué dicen escuchas eso? como frases que vienen desde la ignorancia profunda, como la insulina te va a dejar ciego, no, o pobrecita, ¿cómo se tiene que inyectar? O sea, pues es la herramienta que me permite vivir. Y siempre he pensado que la diabetes no es la que causa las complicaciones. Y esas frases como de la diabetes te va a causar ceguera, amputaciones, todas las calamidades. Y digo, bueno, la diabetes causa que el cuerpo no regula la glucosa adecuadamente. Hasta ahí, hasta ahí. Si tú aprendes a regular la glucosa a mano, pues tendrías que tener una vida como la de alguien sin diabetes o reduciendo al mínimo los riesgos
del daño que viene por tener la glucosa patas arriba, o vivir en la ignorancia. Entonces yo siempre he dicho que la ignorancia es la que causa más complicaciones que la diabetes. Y muchas veces entre los mismos pacientes y pacientes que luego son profesionales de la salud, porque yo muchas veces cuando decía es que una persona que vive con diabetes puede tener la misma calidad de vida que una persona sana. Por supuesto. Y no sabes cómo también se ponen patas para arriba de repente y me dicen, no es cierto. O sea, claro que no, porque tú, una persona sana no se tiene que estar picando, no tiene que estar haciendo. Entonces, no, eso no es calidad de vida. ¿Se puede tener calidad de vida viviendo con diabetes? Híjole, aquí entramos como en un área gris, ¿no? Porque sí calidad de vida, pero sí es verdad que nos cuesta cosas que a alguien que no tiene diabetes no le cuestan. O sea, yo voy más como cuando te dicen, ¿puedes tener una vida normal? No. Puedo tener mis metas, puedo cumplir mis sueños, puedo vivir plenamente, sí, como bien dices, puedo tener calidad de vida, claro que sí, pero yo voy a tener que aprender a hacer cosas, voy a tener que invertir mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en cosas que alguien sin diabetes no. Y eso muchas veces no se ve o lo dejamos como oculto, claro. Como en esto, sí, míralo, llegó a la cima del Everest y tiene diabetes, wow, sí, pero todo lo que tuvo que hacer que otro alpinista igual que él, que no tiene diabetes, no tuvo que hacer. Y no nada más el alpinista, ¿no? Y pues es mamá, profesionista, o estás sentado viendo un maratón en la tele de series, pero también eso es distinto para alguien con diabetes que sin diabetes. Sí, en ese punto sí. Y ahora que decías tú de los campamentos, los niños, a mí me da mucho gusto que los papás de estos niños son muchas veces quienes toman el curso o el diplomado y todo en educador en diabetes, ¿no? Por supuesto. Y es que ahí tenemos como estas dos vertientes, ¿no? Tenemos el manejo integral o el acompañamiento integral de las personas que viven con diabetes. Lo hacemos todos. Los profesionales de la salud por una parte, pero también tenemos esta gran fuerza que son como estos cuidadores primarios, si les queremos llamar así, o quienes tengan algún familiar que vive con diabetes, algún maestro que se involucre porque ya le llegaron más de 2 niños que viven con diabetes en las escuelas, en los hospitales, en fin, tenemos a quienes no son precisamente profesionales de la salud, pero que sí necesitan saber sobre diabetes y específicamente ahí se vuelven como una figura, como un promotor, como un acompañante en alguien que vive con diabetes específicamente, ¿no? Entonces, también creo que eso amplía mucho el panorama y al final todos tenemos como la misma importancia de estar participando en este manejo o en este acompañamiento integral, ¿no? Y siempre, o sea, por ejemplo, aquí quiero hablar, tú nos platicaste y nos compartiste que tú vives con diabetes desde los 14 años y está los otros tipos de diabetes. Entonces, creo que sí sería bueno para la gente que no entiende cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Digo, sabemos que hay otros tipos de diabetes, pero hoy centrémonos en esos. Los más como relevantes. Pues a mí me gustaría partir de qué es la glucosa y cómo el cuerpo regula la glucosa. Y entonces, problemas para regular la glucosa, principalmente diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces, necesitamos glucosa para vivir, es nuestra fuente de energía, el cerebro la necesita. Viene principalmente de los alimentos con carbohidratos que comemos y la necesitamos. Entonces, para empezar, la glucosa no es ni buena ni mala, es y la necesitamos. Y el cuerpo necesita regular la cantidad que tiene disponible el cerebro porque demasiada glucosa puede generar toxicidad o es dañina y muy poca glucosa hace que nuestro cerebro ni siquiera tenga suficiente para trabajar. Entonces necesita estar como regulando. Y tenemos a la insulina que yo le digo que es como un policía de tránsito. Muchas veces nos la pintan como la llave que abre la puerta, pero yo creo que no es algo más. Es como un policía de tránsito que está ahí vigilando que la cantidad de glucosa que está circulando esté entre 70 y 100, todo ok. Entonces, el cuerpo produce pequeñas cantidades de insulina, hay pequeños policías de tránsito ahí vigilando, mientras está todo en orden, 70 a 100. Cuando baja el nivel de glucosa en sangre, los policías de tránsito como que se van a descansar, entonces hay menos insulina, y entonces el hígado, que tiene reservas de glucosa, dice, ¡ay, esa es mi señal! Tengo que dejar que salga la glucosa porque hay muy poca. Saca un poco de glucosa y cuando vuelve a haber circulación de glucosa, otra vez llegan los policías de tránsito y ponen orden.
Y cuando comemos, que llega extra de glucosa, entonces hay más policías de tránsito, el cuerpo produce un poco más de insulina y estos la reparten entre órganos y tejidos. De modo que el cuerpo no permite que la glucosa suba demasiado, pero tampoco que baje demasiado. Y ese es el papel de la insulina, es como este policía de tránsito. Las personas con diabetes tipo 1, nuestro cuerpo, no sabemos por qué, fue y destruye el cuartel general y ya no hay policías de tránsito, ya no hay insulina. Entonces, si no hay insulina es un despapalle, porque la glucosa hace lo que quiera, hay un montón de glucosa circulando, el hígado dice, no hay insulina, hay que sacar más glucosa, y entonces sube y sube y sube la glucosa, y hay tanta glucosa que el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Y esa es la diabetes tipo 1, en la que requieres aplicarte insulina de manera exógena, porque Sí no o tienes quien la produzca. Pues bueno o malo, pues incómodo, claro que sí, quisiéramos no tener que hacerlo, pero gracias a eso podemos vivir. Y además hay mucha tecnología hoy, que ahorita sí quizá hablamos de la tecnología, pero ¿y la 2? Totalmente. Y la diabetes tipo 2. Y en la diabetes tipo 2 lo que podríamos decir es que existen todavía estos policías, ¿no? Pero que probablemente están cansados. Están gorditos y no pueden correr. No tienen tan buena sí. funcionalidad, no Sí. tienen condición y entonces pues no hacen el trabajo que deberían de estar haciendo, ¿no? Y ahí podríamos decir, haciendo esta misma analogía que hace Elena, que probablemente en la ciudad hay algunas otras condiciones que no hacen que el tránsito esté siendo de la manera adecuada. Entonces, que el policía dice, pues sí, más o menos podría ser, pero tal vez no hay buenas señales o tal vez el pavimento no está de la mejor manera. O viene una manifestación. Sí. Y entonces justo es que se empieza a presentar esta mala regulación de la glucosa en una diabetes tipo 2. Pero hay los policías pueden cambiar su alimentación, actividad física y funcionar bien, ¿no? Y poder seguir haciendo esa regulación normal. Contrario a lo que pasa en una diabetes tipo 1 donde ya no tenemos esa insulina. Ya no hay cuartel. No hay de otra. ¿No? Entonces, creo que sí es importante que sepamos aquí que no hay diabetes de la buena ni de la mala. Hay diabetes tipo 1, hay diabetes tipo 2 y que específicamente son estas características muy particulares, ¿no? Y siempre me dicen, bueno, Héctor, ¿pero qué pasa cuando hay otros tipos de diabetes? Sí, existen algunas otras que son menos frecuentes, ¿no? Y que también se tendrán que dar cierto tratamiento, cierto abordaje, pero en general siempre hablamos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Ok, y una vez entendido esto, para que no hay diabetes de la buena, no hay diabetes de la mala, y aparte tengo entendido también que hay un gran mito es el que se cree que la tipo 1 solamente da en infancia, pero suele dar más en infancia, pero también yo conozco adultos que viven con diabetes tipo 1. Sí, así es, Fer. Aunque es más frecuente se diagnostique en la infancia, en la adolescencia, también se puede presentar en la edad adulta. Y ahí el asunto es que cuando se presenta en adultos, como que este proceso de destrucción del cuartel general es un poco más lento. Entonces, a veces no es tan evidente que es una diabetes tipo 1, porque si no hay nada de insulina, la glucosa está bastante elevada, o sea, no hay manera de regularla, está muy elevada, y entonces el cuerpo trata de sacar ese exceso de glucosa por la orina y da mucha sed para orinar con mucha frecuencia y tratar de sacar esa glucosa. Las personas se sienten sumamente cansadas, pero es un cansancio de verdad irreal, de doy 3 pasos y me siento así como si hubiera subido 10 pisos por la escalera. Tengo tanta sed que me acabaría 3 garrafones de agua. Claro. Ir en las noches 3, 4, 5 veces al baño a orinar. Entonces, esos síntomas tan intensos pues hacen como que te des cuenta de que algo anda mal y vas al médico, te hacen estudios, lo que sea, y diabetes tipo 1. En los adultos puede haber algo de síntomas, puede haber algo de glucosa elevada. Muchas veces van al médico y como quizá hay médicos que no tengan tanta experiencia en diabetes tipo 1, ven un adulto con los síntomas, con la glucosa ligeramente elevada y le dicen diabetes tipo 2 y lo empiezan a tratar con otras herramientas como fármacos orales, cambios en el estilo de vida, pero van avanzando, o sea, los síntomas siguen, no mejora y muchas veces van 1, 2, 3, 4 médicos hasta que llegan a una cetoacidosis, que es una descompensación grave por ausencia de insulina. Y eso quisiéramos evitar. Entonces, tú como adulto también puedes tener diabetes tipo 1
y es importante que si tienes características, digamos, como no típicas quizá de un diagnóstico de diabetes tipo 2, que le preguntes a tu médico qué otros estudios se pueden hacer para definir el tipo de diabetes. Sí, porque también el diagnóstico creo que muchas veces no se da correctamente porque solemos nada más el pinchazo matutino que puede ser tan variable como lo que cenaste, que si te asustó. Literal, aquí sí aplica el si te asustó y no porque el susto pero la cuestión emocional, de hidratación, un chorro de cosas, ¿no? Totalmente. Oye, a ver, ¿y qué hace? O sea, ustedes son educadores en diabetes. Y dirán, ¿qué es eso de educador en diabetes? ¿Qué es un educador en diabetes, Héctor? A ver, yo creo que algo que siempre les digo es que un educador en diabetes es una persona que te puede acompañar a ti, que vives con diabetes, a conocerte, a tener, digamos, como ciertas herramientas que te van a permitir vivir bien y, como decía Elena, con calidad de vida, ¿de acuerdo? Y esto lo logra eventualmente a través de ciertos procesos, ¿no? Que utilizamos ciertos procesos como educativos que tienen una base pedagógica que a veces se podría confundir como, bueno, el educador en diabetes nada más te da clases. La realidad es que no tanto, ¿eh? O sea, sino más bien te aterriza, te escucha y eventualmente te personaliza como todas esas estrategias que necesitas. Y al final, lo que quiere el educador en diabetes es que tú, persona que vives con diabetes, puedas tomar decisiones en el día a día, ¿no? Porque al final tú conmigo estás en un espacio, en una consulta de 30 minutos, 60 minutos, pero quien va a estar en el día a día tomando decisiones y viviendo con una condición que tiene que gestionar, tiene que tomar 1001 decisiones, pues es la persona que vive con diabetes. Queremos hacer eso, ¿no? Queremos incidir, queremos acompañarte, empoderarte, como bien decías, Fer, para que vivas bien con diabetes, ¿no? Y en ese sentido, creo que también un mensaje que les doy es que el educador en diabetes creo que transforma su vida a través de acompañar a otras personas que viven con diabetes, ¿no? Y eso es algo que creo que logramos a través de la práctica y de acompañar a otras personas que viven con esta condición. Tenemos como un sentido muy humanista, ¿no? Y acompañamos justo desde eso, desde las necesidades de la persona. No nos ponemos nosotros al decir, yo soy el profesional de la salud y tú vas a aprender de mí. Yo creo que te podría decir que mis grandes maestros han sido quienes viven con diabetes. Claro, ¿no? O sea, y dijiste una palabra clave, el acompañamiento. Sí. Porque se suelen dar los diagnósticos, digo, en tu caso no sé cómo habrá sido y si tuviste ese acompañamiento y esa educación, que las personas hay una persona muy cercana a mí, mi prima hermana, que a los 11 años, diabetes tipo 1, y jamás tuvo ese acompañamiento, jamás hubo esa sugerencia de, oye, no nada más es la cuestión dietética o el pícate la insulina, porque lo que te dicen es, ten tu kit, así te picas y ya ahí le vas midiendo. Y además, te estoy hablando que esto fue en los años 80, principios 90, pues, ¿qué educación iba a haber? Entonces, o sea, ¿qué tanto puede beneficiar esa educación, por ejemplo, en pacientes tipo 1, tanto a los familiares como a la persona que lo está viviendo? Es totalmente diferente la perspectiva de vida, ¿no? Como bien dices, así como tu prima, pues yo también en los años 90 me diagnosticaron, principios de los 90, apenitas empezaba el internet, o sea, ubiquen que apenitas y era como, wow, tienes una computadora en tu casa y con el internet y tienes 2 teléfonos para poder tener un tiri y ya tenías el internet. O sea, la información no era tan alcanzable como ahora y tenemos muchas veces esta perspectiva de que el médico es el sabio y lo que diga el médico es ley, entonces yo hago lo que dice el médico, voy a estar bien. Y justo eso es lo que trabajamos también los educadores en diabetes, también a cuestionar, ¿no? Pues el médico que me diagnosticó en su momento, pues le dijo a mis papás que se inyecte 40 unidades de NPH todas las mañanas, todavía me acuerdo, una vez al día yo me inyectaba y que no coma dulces. Y ya, eso es lo que yo recuerdo. Hasta ahí. 6 años después, solamente hubo un cambio en mi tratamiento, que era otra inyección de NPH en las noches. Y ya está. Yo tenía el glucómetro en el buró por si me sentía mal, como quien tiene el termómetro por si te da fiebre. No tenía idea de nada de todo lo que se podía hacer. O sea, imagínense si hubiera tenido el acceso a un programa de educación en diabetes, mi familia junto conmigo.
y que hubiéramos aprendido todas las cosas que había que vigilar, que había que hacer. O sea, el panorama es muy distinto, porque si la vida no me hubiera llevado a acercarme a la educación en diabetes de otra forma, pues yo no sé dónde estaría hoy. Y no ni por desidia, ni por negación, ni por necedad, que es algo como súper común estos prejuicios, sino por ignorancia. Porque, pues, y por no cuestionar también, ¿no? Por no decir, ¿será que esto es todo lo que hay? ¿Será que puede haber otras cosas que no me esté diciendo este profesional? Todos tenemos derecho a una segunda opinión médica y tenemos derechos también como consultantes que necesitamos conocer. Creo que ahora vivimos en una época muy valiosa de acercarnos al conocimiento, también de tener que discernir. También el desconocimiento. También de tener que discernir y hacer filtros, pero por lo menos tenemos opciones y creo que eso es bien, bien bonito y bien importante. Y además, o sea, el paciente recibe el diagnóstico y yo creo que deben de suceder distintas etapas, ¿no? Por supuesto. Y la primera va a ser una culpa tremenda. O sea, o sea, ¿qué dirían, por ejemplo, a alguien que acaba de ser diagnosticado con diabetes? Porque sea 1, sea 2, yo creo que lo primero que podemos pensar es una de dos, ya para qué le echo ganas, ¿no? Ya, o sea, ya, porque a mí me dijeron que me van a amputar el pie. Mal. ¿Qué hice mal? Es que claro, comí muchos gansitos, es que claro, o sea, ¿qué dirían a alguien que acaba de tener ese diagnóstico? Creo que ahí, o sea, mira, vamos a pintar este escenario en el que imagínate que justo alguien acaba de recibir el diagnóstico y llega a un espacio tradicional en el que es un expediente más y es como un diagnóstico más. Es como de, sí, eres diabético, tienes que tomar tal pastilla, tienes que monitorear tus niveles de glucosa y te veo en 6 meses, y por favor, trae una hemoglobina glucosilada ya bien controlada, ¿no? Sí, porque hasta regañan, ¿verdad? Sí. Y este escenario cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Pero entonces, imagínate cómo se siente la persona que tal vez tuvo un familiar que tuvo un desenlace tal vez muy trágico con respecto a diabetes, que tiene muchas preocupaciones, que tiene limitantes económicas, que genuinamente no tiene mucho conocimiento de la palabra diabetes, ¿no? Eso en un espacio tradicional creo que eventualmente es una barrera, ¿no? Versus un espacio donde imagínate que llegas con un diagnóstico y que tú diciendo como consultante, no, pues es que me dijeron que tengo diabetes y tengo mucho miedo. Gracias por compartirme esto, ¿no? Oye, ¿qué has escuchado sobre esta condición, sobre el diagnóstico? ¿A qué médicos ya fuiste? Oye, ¿cuáles son tus preocupaciones de recibir este diagnóstico? Y eso es abrir realmente un espacio y ser muy receptivo como profesional de la salud. Y a veces creo que hay como cierta resistencia, y voy a hablar como profesional de la salud, porque de pronto eso me refieren los alumnos, como de decir, es que cómo le voy a preguntar al consultante, a la persona cómo se siente, es como abrir una caja de Pandora y yo no voy a poder darle contención. Y no se me vaya a poner a llorar ahí, ¿no? Empieza a llorar, ¿qué hago? Y no se me vaya a poner a llorar. Sí. A ver, yo les podría decir que cuando lo he hecho, el consultante al final hasta lo agradece, porque no solamente le pregunté qué come de carbohidratos y que tiene que dejar de comer refrescos. Entonces, eso hace mucho la diferencia, ¿no? Totalmente, porque al abrirte y escuchar, puedes tener herramientas para entender el por qué es lo que mueve a la persona. Y como educadores en diabetes tenemos los conocimientos y las herramientas didácticas para también poderle plantear las piezas que le faltan a su rompecabezas. Sí, así es. Cuando una persona dice, no, es que yo tengo mucho miedo de poner mi insulina, no quiero poner mi insulina, no. Y cuando escuchas el de dónde viene ese miedo, es que yo vi como mi abuelita tenía diabetes y de lo que yo me acuerdo es que se empezó a poner insulina y entonces todo empeoró. Cuando entiendes el contexto, le puedes dar como las piezas que le faltan, ¿no? Claro. Todos los mamíferos necesitamos insulina para vivir. Todos dependemos de la insulina, porque sin insulina ninguno de nosotros 3 estaríamos aquí. Pues mi cuerpo no la produce, necesito inyectármela. Su cuerpo sí la produce, qué maravilla. Pero igual todos aquí estamos con insulina. Entonces, cuando empiezas a darle el contexto y le empiezas a plantear qué es lo que puede esperar del tratamiento que le está sugiriendo su médico, cómo va a funcionar, cómo vamos a evaluar que está dando resultados, qué significa, me choca el controlar la diabetes, porque es otro tema. No nos gusta. No nos gusta. Si yo pudiera controlar la diabetes, una orden le daría, una.
Vete de aquí. No te quiero. Y si me obedeciera y fuera tan fácil, pues aquí estaríamos hablando, no sé, de artes plásticas o de alguna otra cosa linda. Pero no es así. Entonces, cuando comprendemos el tipo de diabetes que sea, que la meta es que tus niveles de glucosa estén lo más parecido como los tiene alguien sin diabetes, con todas estas herramientas que tenemos acá, y lo vamos a evaluar de esta manera. Y si esto no nos funciona, veremos la manera de darle la vuelta y ver cómo ajustarlo, y hablaremos con quien sea de tu equipo de salud, con tu médico, psicólogo, con el podólogo, con el oftalmólogo, con todo este gran team, para poder llegar a la meta, que es que tú tengas una vida plena, porque tampoco la meta es que tu hemoglobina glicosilada sea tal. No. Y creo que las metas son diferentes en cada persona, ¿no? Sí, depende de muchos factores. Pero justo ahorita diciendo esto, me viene mucho a la mente el caso de un consultante que ayer me decía que tenía mucho miedo porque iba a ir a su consulta en cierto lugar y que el médico lo iba a regañar y que lo iba a confrontar. Y hasta me decía, es que no sé si decirle todo lo que estoy haciendo por fuera. Y entonces, 5 minutos de la consulta fueron, le dije, yo considero que tú eres un paciente no tradicional. Le dije, porque eres un paciente que estás informado, que estás educado y que estás tomando decisiones para estar mejor. Porque quieres tener un buen manejo de la condición con la que vives y quieres reducir los riesgos que se te ocurran, ¿no? Entonces, sí le dije un poco, o sea, sí le dejé como esta invitación de decir, hay que cambiar cosas, ¿no? Y hay que cuestionar al médico. Sí, o sea, también. A ver, evidentemente son nuestro pilar. Y aquí, o sea, tanto como bien dijiste ahorita, es multidisciplinario, ¿no? Le tienen que hacer, o sea, sí tenemos que seguir cierta alimentación, ¿no? De ser posible un acompañamiento psicológico, sobre todo en un inicio, es importantísimo. Pero creo que el médico obviamente es quien nos va a regular los medicamentos, pero al final, si algo nos brinca, ¿se vale preguntar? Totalmente, es nuestro deber. Oye, es parte de... Me recetó ABCD, pero fíjese que yo ya me medí la glucosa antes y después de cada comida, estoy siguiendo el plan de alimentación. Mire, a lo mejor este día no del todo, pero igual este otro día tengo la evidencia. Mi glucosa estaba así y después está así, sigue estando fuera de meta. Algo hay que hacer. Doctor, usted ayúdeme. ¿Cómo lo ajustamos? Porque si no tenemos conciencia de eso, entonces, pues, es la famosa inercia clínica, entonces seguimos por los años de los años. Llevo 10 años tomando la pastillita blanca, la azul, la chiquita, la rosita, Y, yo sí, claro que estoy controladísimo, yo me tomo mi pastilla puntualmente. ¿Y eso qué significa? Claro. ¿Cómo están tus niveles de glucosa? No, yo me los mido cada tercer mes, voy al laboratorio antes de mi consulta en ayunas. ¿Y eso qué nos dice? Y me porto bien 2 días antes para estar bien. Sí, no es un examen de conducta, de bien portado o mal portado. Esto es un tema bien complejo. Estamos haciendo algo que el cuerpo hacía en automático y ahora hay que hacerlo a mano. Híjola, es como aprender a bordar punto de cruz. Pues híjola, a veces no te sale derechito, a veces te equivocas, a veces necesitas poner los puntitos para que la cruz salga derechita. Y a veces hay que cambiar el color del hilo porque ya no... Y a veces te cansas de bordar también, ¿no? Totalmente. Es muy cansado hacerla de policía de tránsito, además de todo lo que tienes que hacer en tu vida. Claro. O sea, porque no es que dejemos de tener sueños, de tener metas, de tener trabajo, de tener pendientes, de tener que lavar los trastes y la ropa. O sea, no, toda la vida sigue y además hay que regular la glucosa. Es disciplina, pero es muy difícil. Sí, no sé, es que es posible, hay herramientas. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas de diferentes tipos que nos sirven para aprender a hacer esto. En 1920 no había insulina, por ejemplo, no había nada que hacer. Ahora tenemos muchas herramientas, pero sí es complejo y como bien dices, es cansado y a veces tú ya vas como que con buen vuelito y de repente dices, híjole, me quiero sentar en la banca y 3 días no pensar en esto. No, es que no podemos dejar de pensar en esto ni un día. Y eso agota. Y de ahí la importancia de pedir ayuda y pedir esquina y decir, ¿sabes qué? Hoy necesito bajarle la intensidad a este ritmo. Hoy necesito tomarme aquel postre que me encanta. Ya está. Y necesito, no sé, desescalar la tecnología que estoy usando porque ya es demasiado tener sensores con alertas y alarmas. Hoy no me voy a medir las 9 veces al día. Hoy me voy a medir 3 antes de cada comida. O sea, también como negociar, y para eso el acompañamiento de un educador creo que es bien valioso.
y autoconocerse, ¿no? Eso creo que también es muy importante. Totalmente. Se me fue como agua este podcast, pero no quiero cerrar sin que dejen un mensaje final cada uno, porque creo que pues seguramente nos van a escuchar muchas personas que recién tuvieron el diagnóstico y ya dejamos claro la parte de la importancia. Yo también, así se me hace, creo que de los meros para llevar esto sí es una educación, porque tú teniendo la educación, lo demás es más controlable por raro que suene, pero teniendo el conocimiento puedes manejar lo otro. Pero ¿con qué les gustaría cerrar? Yo cerraría con el mensaje que el conocimiento es poder. Y cuando este conocimiento tú lo aplicas, lo interiorizas, le das un sentido, te sirve para transformarte, ¿no? Entonces tú como persona que vives con una condición crónica, que no es que tengas una etiqueta, solo vives con una condición, ¿no? Si tú te informas, te involucras, cuestionas y te das esa oportunidad de ver qué funciona, qué no funciona, créeme que eso puede hacer la diferencia, ¿no? No estás solo en este camino. Hay profesionales de la salud que te podemos acompañar, educadores en diabetes que no solamente son nutriólogos o psicólogos, también hay grandes médicos que son educadores en diabetes, fisioterapeutas. Entonces, busca espacios, ¿no? Busca espacios. Busca tu tribu también, eso es muy importante. Entonces, pues nada, yo creo que eso les podría compartir y agradezco mucho, Fer, que hagas este espacio para hablar de no solo de diabetes, de lo clínico, de las metas, etcétera, sino desde otro punto de vista, ¿no? Y lo dijiste muy bonito. Ay, sí. ¿Y tú, Elena? Ay, pues yo me sumo con Héctor al cuestiona, no te quedes con lo primero que te digan o con aquello que te caló. No tengas miedo al conocimiento, no tengas miedo de ir y hacerte esos estudios y ver el resultado, porque el tener esos resultados, tener esas mediciones de glucosa de antes y después de cada comida, eso es lo que te va a dar las herramientas para poder modificar si hay algo que hay que modificar. Pero el no verlo no hace que desaparezca y eso es bien peligroso. La ignorancia es mucho más peligrosa que el tener el conocimiento y con ese ya podrás buscar, cuestionar. Si una opinión no te resulta satisfactoria, pues ve con una segunda, una tercera y busca educadores en diabetes. Acércate a un educador en diabetes y si puede ser que tenga experiencia en las circunstancias que tú vives. Hay educadores en diabetes que se dedican más, por ejemplo, no sé, a personas mayores. Hay educadores en diabetes que se dedican más a diabetes tipo 1, como es mi caso. A familiares, a comunidades, a ir a las escuelas, por ejemplo, a dar pláticas, en fin, acércate a estos espacios y pues por ahí también te dejaremos nuestros datos. ¿Y dónde díganos, dónde los encuentran a los educadores en diabetes buenos como ustedes? Pues bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, @educa10, educadora diabetes, de diabetes, ES de Elena Sainz, Educa10. Y bueno, mándame por ahí un mensajito y pues muchísimas gracias, Fer, por este espacio. Yo también te admiro mucho, me encanta escucharte, me encanta ver tus podcasts y que puedas compartir esta información con la comunidad, me parece muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo muy agradecida de que estén aquí estos dos grandes personajes. A Héctor, ¿estás como @ nut.hectorinfanson. Así me pueden encontrar. Sí, aquí están, van a estar, pero bueno, para quien nos escucha, porque de repente yo supongo que todos nos ven, pero no, hay mucha gente que solo nos escucha. Entonces, nut.hectorinfanson, ahí está. Muchas gracias y pues ya saben que yo en Bien Comer en todas las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.